Vamos a continuar con la enseñanza de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, encontré una versión bíblica muy buena. Espero que ahora sí esto sí me funcione. Porque todas las notas las tengo aquí. Espero poder terminar todo el PDF entre esta y la próxima semana para poderles compartir el PDF terminando el capítulo 6 de Gálatas. De Gálatas capítulo 6. La semana pasada estuvimos hablando de la introducción al capítulo 5 de Gálatas. Estuve compartiendo mucho contexto. Entonces dijimos que debemos tener en cuenta el contexto de Gálatas. Estamos hablando de Gálatas, que es un lugar donde la mayoría son esclavos. Entonces, como esclavos, no todos tienen la libertad para hacer lo que quieran. Entonces, tenemos en contexto a los fariseos imponiendo sus leyes de pureza ritual dentro de un contexto pagano. Entonces, están imponiendo la circuncisión, lo cual no concierne a una pureza ritual, sino es una señal de pacto. Y esta señal de pacto la podemos mirar en Génesis capítulo 17, lo podemos mirar, Génesis capítulo 17, verso 11, se los voy a leer solamente para que tengamos un poquito de contexto de lo que estamos estudiando el día de hoy. Génesis capítulo 17, verso 11. Hoy voy a estar citando varios versículos de la Escritura, dado a que Gálatas es una de las cartas más mal interpretadas. Entonces, por eso quiero tomar el tiempo que sea necesario para enseñar Gálatas en su propio contexto. Génesis capítulo 17, verso 11, pero lo voy a leer desde el verso 9 en adelante, que es donde encontramos el pacto de la circuncisión. Dijo además Elohim a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. De acuerdo a Gálatas capítulo 3, verso 29, dice que nosotros somos linaje de Abraham. Y entonces somos herederos también de las promesas que se le hicieron a Abraham. Entonces, por lo cual todas las promesas y todas las leyes que se le dieron, todos los reglamentos o los requisitos que se le dieron a Abraham, califican para toda su genética. Y todos los que somos creyentes del Mesías somos genética de Abraham. Eso lo dice Gálatas capítulo 3, verso 29. Entonces Génesis capítulo 17, verso 10 dice: este será mi pacto que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón será circuncidado. La señal del pacto entre yo y ustedes será que circuncidarán el prepucio, circuncidarán la piel de su prepucio, todo varón de entre ustedes por sus generaciones, ya sea el nacido en casa como el adquirido por dinero, o a cualquier extranjero, aunque no sea de tu descendencia, ojo con eso, será circuncidado a la edad de 8 días. Ciertamente el nacido en casa y el adquirido con dinero será circuncidado. Así estará mi pacto en su carne por pacto eterno. ¿La eternidad se acaba? Nunca. El varón incircunciso que no esté circuncidado en la piel de su prepucio, esa persona ha estimado en nada mi pacto.
será expulsado de su pueblo. Lo dice aquí, para todos los descendientes de Abraham. Ahora, esto no tiene que ver con salvación, sino que es una marca de alianza, una marca de pacto. Incluso, si no estoy equivocado, no sé si fue Martín Lutero o uno de los padres de la iglesia, antisemitas, por supuesto, dijeron que Dios les dio la circuncisión a los israelitas, hablando de los judíos, y creo que estamos hablando de las cartas de Martín Lutero, capítulo 11, una carta que es dirigida hacia, una carta de odio hacia los judíos. Dice que se les dio la circuncisión para distinguirlos y para saber a quién tenemos que ejecutar. Entonces, eso lo dijo, no estoy seguro si lo dijo Martín Lutero o otro de los padres de la iglesia, pero creo que está en la carta de odio hacia los judíos de Martín Lutero, en el capítulo 11. Entonces, miramos en Romanos capítulo 4, verso 11, también, que está citando el mismo pacto. Ahora, una cosa que quiero que tengamos en mente es que Gálatas, Hechos y Romanos tienen el mismo contexto cultural y el mismo contexto religioso. Están sufriendo las mismas situaciones, todos están sufriendo lo mismo, porque todos están bajo el mismo imperio. Y entonces a todos se nos han infiltrado personas que quieren llevar a los nuevos creyentes a la observancia de las leyes extremistas, que estamos hablando de las leyes de pureza ritual. Ahora, es imposible que puedan guardar las leyes rituales porque no están en Jerusalén, y la mayoría son esclavos. Entonces, un esclavo no puede venir de las naciones e ir a Jerusalén para purificarse, y no puede haber pureza ritual si no están viniendo al templo. Romanos capítulo 4, verso 11 dice: porque él recibió la circuncisión como señal y sello de la justicia, hablando de Abraham, de su fe, la cual él tenía cuando era incircunciso. Es decir, él era incircunciso y recibe como sello de su fe, como sello de la alianza, la circuncisión, para que fuera padre de todos los que creen, sin estar circuncidados, para que también a ellos les sea considerado como justicia. Ahora, lo que está diciendo aquí es que Abraham recibió las promesas antes de ser circuncidado. La circuncisión se dio antes de que existiera la Torá escrita. No existía todavía la ley escrita cuando ya la circuncisión existía. Y esto es una señal de pacto. La señal de pacto no es para salvación, es para mostrar que estamos entrando a un convenio bilateral. Entonces, un convenio bilateral, un convenio entre dos partes, pero quien realmente está poniendo los requisitos de este convenio es el mismo Dios creador del cielo y la tierra. Esto es una señal del yugo de libertad. Hay un yugo de esclavitud, pero también hay un yugo de libertad. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados. Eso lo dijo en Mateo capítulo 11, si no me equivoco, verso 28. Dijo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar, y lleven mi yugo, que es placentero y es ligera mi carga. Lo que él está diciendo: dejen todos los rituales que no se pueden llevar y vengan y lleven mi enseñanza, que mi enseñanza es fácil de llevar y es placentera. Ese es el yugo de la libertad. Pero no está diciendo que no se deben de guardar los mandamientos. El mismo Yeshua lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 17: no piensen que yo vine a abolir la ley ni los profetas, yo vine para cumplirlos. Y no dejará de tener vigencia nada, ni la yod, ni la letra más pequeña del alefato hebreo, ni un punto de la Torá, hasta que todo se cumpla, hasta que pasen ambos, el cielo y la tierra. Y como miramos, estamos aquí todavía, hay un cielo de arriba, hay una tierra.
que son los testigos, los cuales tienen que pasar primero antes de que todo llegue a su culminación. Entonces, obedecer la Torá trae bendición, pero el desobedecer la Torá trae maldición. Eso lo podemos mirar, lo podemos mirar en Deuteronomio capítulo 28, del verso 1 en adelante. No se los voy a leer todo porque concierne a leer todo el capítulo, pero sí les voy a leer los primeros versículos. Los primeros versículos y los últimos versículos. Deuteronomio capítulo 28, el verso 1 en adelante. Dice: acontecerá que si obedeces la voz de Adonai tu Elohim, guardando y poniendo por obra todas sus ordenanzas, las cuales yo te ordeno el día de hoy, Adonai Elohim te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones te sobrevendrán y te alcanzarán cuando tú hayas obedecido la voz de Adonai tu Elohim. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, las crías de tu ganado, tus manadas de bueyes y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Entonces, por guardar los mandamientos de Dios es lo que nos lleva a lo que dice el verso 13. No vamos a leer todos los versículos hasta el verso 14. Vamos a ir a Deuteronomio 28, 13, que dice: Adonai te pondrá por cabeza y no por cola. ¿Cuándo? Cuando obedezcas sus mandamientos. Yo he escuchado muchas veces a personas que no estén de acuerdo en guardar los mandamientos de Dios, incluso hablar en contra de los mandamientos de Dios, de la Torá, de las instrucciones que encontramos en Deuteronomio, encontramos en Números, encontramos en Levítico, que dicen: Dios te pondrá como cabeza y no como cola. Pero están hablando en contra de guardar los mandamientos, cuando guardar los mandamientos es lo que te lleva a ser cabeza y no cola. Entonces, ¿cómo pretendemos ser cabeza y no ser cola cuando no queremos guardar los mandamientos de Dios? Y este es el contexto. Dice el verso 13: Adonai te pondrá por cabeza y no por cola, estarás encima y no estarás debajo. Cuando obedezcas las ordenanzas de Adonai tu Elohim, que yo te ordeno hoy, guardándolas y poniéndolas por obra. Si tú guardas los mandamientos de Dios y pones por obra las instrucciones que Dios dio, es cuando estarás encima y no estarás debajo. Es decir, no serás vencido, sino que serás siempre el vencedor. No te apartes, dice el verso 14, no te apartes de ninguna de las ordenanzas que yo te ordeno hoy, ni a derecha ni a izquierda, ni vayas en pos de los dioses de las naciones, ni les rindas culto, para que venga la bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus posesiones, y para que seas un líder y que no seas gobernado, sino que seas tú el instrumento para gobernar, para dirigir. Entonces vienen las maldiciones si no se ponen por obra estos mandamientos que Dios está trayendo. Esto lo encontramos en el verso 15, Deuteronomio capítulo 28, verso 15, y pueden leer desde el verso 28 hasta que termine el libro, y todo nos está hablando lo mismo. Dice así: pero si no obedeces la voz de Adonai tu Elohim, no guardando ni poniendo por obra ninguno de sus ordenanzas y de sus estatutos que yo te ordeno que yo te ordeno hoy, te sobrevendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no obedeces los mandamientos de Dios, entonces te van a venir estas maldiciones. Esto es lo que es estar bajo la maldición de la maldición de la ley, o estar bajo el yugo de la maldición, a lo cual Yeshua vino a liberarnos del yugo de la maldición. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldita será tu casa y tu arteza y amasar, y te empieza a dar todas las instrucciones, y dice que el cielo estará como bronce, y creo que lo dice el verso 23,
y el cielo que está sobre tu cabeza será de bronce, y el suelo que está debajo de ti será hierro. Entonces, lo que nuestra tierra produzca tiene que ver con nuestra obediencia o con nuestra desobediencia. Yo les comentaba aquí, no sé si fue el año pasado, hace no recuerdo cuándo fue, que yo estaba orando al Eterno y diciendo que si realmente habíamos encontrado gracia ante los ojos del Eterno, lo manifestara. Si nosotros estamos haciendo lo correcto, ahora que empezamos a guardar los mandamientos hasta lo que hemos podido, hiciera que se desatara la lluvia, porque si no se desata la lluvia, si no hay lluvia, hubo sequía por 7 años aquí en esta zona. Entonces yo oraba que si habíamos encontrado gracia delante del Eterno y estamos haciendo las cosas bien delante de la presencia del Eterno, ¿por qué no estaba lloviendo? Cuando la misma escritura me muestra a mí que la falta de lluvia, la falta de que la tierra germine, es porque el pueblo de Dios está en desobediencia. Y no van a creer algo, fue en el verano que hice esa oración. Entró el invierno y no había lluvia. Pero en un determinado momento se suelta la lluvia abundantemente hasta que las presas se empezaron a rotar. Se empezaron a abrir las presas. Ese año hubo agua abundante y de ahí para acá no ha cesado la lluvia en esta zona. Tiene por lo menos 3 o 4 años que ha habido mucha lluvia en esta zona. Entonces, eso a mí me muestra que el Eterno se ha agradado de nosotros y ha aceptado que nosotros guardemos sus mandamientos, de acuerdo a lo que yo estaba orando ante mi Rey. Entonces, las condiciones de pacto son bendición o maldición. Eso lo dice, eso lo miramos también en Deuteronomio capítulo 11 capítulo, verso 26. Deuteronomio 11:26 dice: miren que yo pongo hoy ante ustedes bendiciones y maldiciones. Las bendiciones si obedecen los mandamientos de Adonai su Elohim que yo les ordeno hoy, y las maldiciones si desobedecen los mandamientos de Adonai su Elohim, si se desvían del camino que yo les ordeno hoy para seguir a otros dioses a los cuales no han conocido. O sea que el Eterno pone las bendiciones delante de nosotros decidimos si agarramos bendiciones o maldiciones. Y aquí no tiene nada que ver Dios en cuanto a que seamos bendecidos o maldecidos de cierta manera. Porque no es como que Dios está sentado en su trono para castigarnos, sino que dice: hey, aquí están los 2 caminos, tú decides qué es lo que tú quieres. ¿Quieres bendiciones? Sigue por este camino. ¿Quieres maldiciones? Desvíate por este camino. Entonces, de nosotros dependen las bendiciones y las maldiciones, depende de nuestra obediencia. Elohim pone delante de nosotros bendiciones o maldiciones. Nosotros decidimos qué tomamos. Nosotros somos responsables de abrir las puertas de la bendición o la puerta de la maldición. No es Adonai quien se sienta en su trono para castigarnos como tal, sino que somos nosotros los responsables. Y Pablo habla constantemente acerca de la justificación por fe, porque le está hablando a un pueblo que fue pagano, que rechazó el paganismo y ahora está sirviendo al Eterno a través de Yeshua por fe, por lealtad, a lo cual el regalo del rey, es decir, el regalo por serle leal a Yeshua, es la salvación, lo cual es un regalo, es decir, es por gracia. Esto proviene del Eterno y es por gracia. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que esto es un regalo inmerecido para que nosotros entendamos que no proviene de nosotros la salvación. El fruto se manifiesta en cada creyente debido a que somos árboles de justicia. Es decir, el fruto de nuestra obediencia o de nuestra creencia se manifiesta a través de nuestra obediencia. ¿Por qué se manifiesta a través de nuestra obediencia? Se manifiesta porque nosotros somos considerados, el pueblo de Dios es considerado
árboles de justicia. Esto lo podemos mirar en Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, verso 3. Bueno, voy a leer desde el verso 1 en adelante. Isaías 61 del verso 1 en adelante. El espíritu de Adonai Elohim está sobre de mí, porque Adonai me ha ungido, me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los prisioneros, para proclamar el año favorable de Adonai, que estamos hablando de un jubileo, y el día de salvación de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran, para dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu afligido, y serán llamados varones de justicia, plantío de Elohim, y el glorioso. Entonces reconstruirán las ruinas antiguas. ¿Y cuáles son las ruinas antiguas? Aunque está hablando en un contexto de reconstruir Jerusalén, también está hablando de reconstruir y levantar el tabernáculo caído de David. ¿Cuál es el tabernáculo caído de David? Tenemos una enseñanza en YouTube que yo hice del tabernáculo caído de David, la restauración del tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David es la restauración del tabernáculo caído de David es la restauración del reino de las 12 tribus de Israel a través del Mesías. Cuando venga Yeshua, Él vendrá a traer plena y completa restauración a las 12 tribus de la casa de Israel, y juntamente con ellos todos los que hemos venido de entre medio de las naciones. Entonces restaurarán las ciudades arruinadas y los lugares devastados de muchas generaciones. Es decir, que han sido devastados por muchas generaciones, pero llegará el momento donde serán restaurados. Entonces, este es el proceso en el cual nosotros encontramos en la Escritura. Entonces, por eso dice Yeshua: por sus frutos los conoceréis, porque somos contados o somos considerados como árboles de justicia. ¿Y qué es lo que hace el árbol? Dar fruto. ¿Y cuál es el fruto que da el árbol? De acuerdo a lo que sea su raíz. Entonces, en Mateo capítulo 7, verso 15 al 20, capítulo 7, verso 15. Mateo 7, 15 dice de la siguiente manera, del 15 al 20. Tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Tengan cuidado con los que vienen y pareciéndose que realmente son verdaderos, pero por dentro son lobos rapaces. Pero por sus frutos los conocerán. Pero qué interesante, porque no los van a conocer por sus hojas, los van a conocer por el fruto. Y qué triste también que nos va a tocar mirarlos cuando se manifieste el fruto. Y ya cuando se manifieste el fruto, ya muchas veces ya es demasiado tarde para identificarlos. ¿Por qué? Porque ya vieron su fruto, y su fruto empieza a tener evidencias y empieza a influenciar a los demás. Pero por sus frutos los reconocerán. ¿Se cosechan acaso uvas de los espinos o higos de los árboles? Así también todo árbol bueno producirá frutos buenos, pero un árbol malo producirá frutos malos. Y yo les voy a ser sincero y les voy a dar la libertad que ustedes juzguen. Si en este lugar se dan frutos buenos, este es un lugar que el Eterno ha establecido. Si en este lugar se dan frutos malos, hay que salir huyendo por esa puerta. Juzguen ustedes. Si en este lugar se dan frutos buenos o se dan frutos malos.
No me crean a mí lo que yo digo, sino vean por las evidencias. ¿Estamos dando buenos frutos? Aquí nos quedamos. ¿Estamos dando malos frutos? Hay que salir corriendo y buscar un lugar que sí haya buenos frutos. Les doy toda la libertad de que lo juzguen. Así también todo árbol bueno producirá fruto bueno, pero un árbol malo producirá frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producirá frutos buenos. Cualquier árbol que no produzca buen fruto es talado, arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. Entonces, tenemos en cuenta que todo el árbol que no dé buen fruto, o en un determinado momento será talado, será removido y será puesto en el fuego. Pero todo el árbol que da buen fruto, ese será podado y será acondicionado para que lleve más fruto todavía. Eso incluso Yeshua mismo lo dijo en Juan, que el Padre poda las viñas para que den mucho más fruto. El pueblo de las naciones hemos venido a ser injertados al olivo y ahora somos parte del árbol bueno. Ahora somos parte del árbol bueno, el cual somos portadores de frutos buenos del árbol. Este es el vocabulario que está hablando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 11 en adelante. Digo pues, esto es lo que dice Romanos 11:11. Digo pues, su tropezo es para eliminarlos como pueblo. Hace una pregunta: ¿el tropiezo de Israel fue para eliminarlos como pueblo? Ni siquiera se les ocurra tal idea. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Es decir, que porque el pueblo de Israel transgredió las instrucciones de Dios, es que se abrió la puerta para los gentiles y que llegara el mensaje a los gentiles para que los gentiles puedan venir. Dice el verso 12, Romanos 11:12. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su derrota la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, que si Israel fue desgajado o sufrió un castigo por su desobediencia para que entraran los gentiles, ¿cuánto más fruto no llevarán una vez siendo restaurados? Porque a ustedes hablo gentiles, dice el verso 13, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, honro mi misión, dice Pablo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exilio, ¿qué es lo que dice el verso 15 en la versión de las Américas o de la Reina y Valera? ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué verso fue? El verso 15, 11:15, Romanos 11:15. Romanos 11:15. Estoy usando una versión que tenía muchos años ahí guardada en PDF y dije, la voy a sacar para mirar qué es lo que para. Dice sí, porque si al excluirlos a ellos es en reconciliación del mundo, que será su admisión, sino vida de entre los muertos. Utiliza la palabra exclusión. Excluirlos o sacarlos. Excluirlos. Bueno, esa palabra excluirlos no es eliminarlos, sino es exiliarlos. Sí, o sea, porque si fueron sacados, si su exilio ha venido en reconciliación del mundo, es decir, que ellos fueron exiliados o sacados de su pueblo, para darles la integración a los gentiles. O sea, los excluyó, no dice los excluyó, o sea, Los excluyó o los exilió. ajá, o sea,
nos sacó de ahí, pues. Entonces, el exilio ha venido en reconciliación del mundo. Es decir, ellos fueron exiliados, fueron sacados de su tierra para que el mundo se reconciliara con Dios. ¿Qué será su retorno, su retomo? Sino vida de entre los muertos. O sea que el regreso de Israel de entre medio de las naciones, que es lo que está sucediendo con Gálatas y con Romanos y con todas estas naciones, es que están regresando. Israel es exiliado para atraer a los extranjeros a los pactos de Dios. Y dice el verso 16: si las primicias son kadosh o son santas, ¿y cuáles son las primicias del árbol? Porque está poniendo de ejemplo un olivo. ¿Cuáles son las primicias del árbol? Las primicias del árbol. La raíz del olivo. Las raíces del olivo son las primicias del árbol, el que absorbe los minerales y los manda hacia el árbol. Porque el árbol no toma los minerales de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Saben ustedes eso? El árbol, ¿a dónde le ponen el fertilizante al árbol? En la raíz, para que absorba el mineral y lo mande hacia las ramas, y las ramas lo mandan hacia las frutas. Si las primicias o las raíces son kadosh o son santas, también lo es la masa de donde es tomada. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo responde una pregunta a favor de Israel. Este es una intercesión a favor de Israel, no es en contra de Israel. Entonces, lo que está diciendo Pablo, que si Israel realmente son las primicias del árbol, si lo podemos mirar de alguna manera, son las primicias del árbol, entonces los extranjeros vienen a ser injertados ¿a dónde? Al árbol. Al árbol. Entonces, ¿quién es el árbol? El árbol en realidad es Israel, y quien sostiene al árbol es el Mesías. Y aquí lo continúa diciendo. Dice el verso 17: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, porque dice, hay unas versiones que dicen en lugar de ellas, pero no es en lugar de, sino entre ellas, y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Y ahí te continúa diciendo que, bueno, lo voy a leer todo, no lo voy a explicar todo, porque queremos entrar a los primeros versículos de Gálatas. Dice el verso 17: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Las ramas es Israel. Nosotros, que no teníamos nada que ver con Israel, fuimos tomados e injertados entre las ramas. Ahora somos parte de las ramas. Entonces no nos podemos jactar y decir, no, háganse para allá porque nosotros solamente estamos aquí. A los que son los que son naturales. Aunque hay muchos de esos. Hay muchos de esos. Eso se llama antisemitismo. Y hay mucho antisemitismo, no solamente entre el movimiento de raíces hebreas, entre el movimiento del judeomesianismo, entre todos los movimientos, sino también dentro de los mismos movimientos ortodoxos, religiosos, israelitas. Hay movimientos sionistas dentro del mismo judaísmo, hay movimientos sionistas y hay movimientos antisionistas dentro del mismo Israel. No lo alcanzamos a distinguir por cuanto no conocemos el contexto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, como miramos un movimiento y las personas
miramos a las personas con gabardinas negras y con un gorro así grande, nosotros damos por sentado que metemos a todos los judíos en una misma cápsula. Pero tenemos muchos movimientos diferentes de judaísmo. Ahora, hay muchos que son extremadamente extremistas y otros que son extremadamente liberalistas. Hay unos que quieren aplicar las leyes hasta de cortarle la cabeza a alguien que viola los mandamientos, y otros que hasta casan homosexuales en sus iglesias, y los mismos rabinos son homosexuales. Ojo, no estoy hablando de todo el movimiento del judaísmo. Hay líneas distintas de judaísmo que permite matrimonio del mismo sexo. Son una línea de judaísmo que se llama masortí. Ahora quiero decir que yo no creo que todos los masortí son iguales. Así como yo creo que dentro del movimiento de raíces hebreas hay muchas personas que están haciendo las cosas bien, pero también hay muchos que están haciendo las cosas de una manera extremada y de una manera mal. Así como igual yo sé que dentro de las iglesias judeocristianas también hay muchos que están haciendo las cosas de la mejor manera, y hay otras personas que nomás lo están haciendo porque se quieren lucrar. Pero a mí no me da derecho de levantarme en contra de todo el movimiento judeocristiano, o levantarme contra todo el movimiento de raíces hebreas, o levantarme contra todo el movimiento judío, o levantarme contra todo el movimiento de judeomesiánico. A mí no me da ningún derecho de levantarme, porque se van a seguir levantando movimientos y movimientos, y cada movimiento tiene su propio rol, tiene su función. Nosotros cumplimos con nuestra función y los demás cumplen con su función. Lo único que nos tenemos que asegurar es que estamos dando los frutos buenos. Hagamos introspección. ¿Cuáles son mis frutos? ¿Quién es que realmente me está sustentando a mí? ¿Cuáles son mis bases para yo tomar decisiones y para yo hacer lo que hago? Continuamos leyendo verso 19. Pero levantarás una objeción. Las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea que esta es la objeción en la corte. Estamos en una corte, estamos está el juez, están los abogados, y se levantan una objeción. ¡Ey, objeción! Las ramas fueron cortadas, que son el olivo natural, fueron cortadas las ramas para que yo sea injertado en vez de que ellas sean injertadas. Esa es una objeción. Verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Es decir, ellas fueron desgajadas porque deshonraron a Dios, fueron incrédulas. Pero tú, por fe obediente, pues quedarte plantado, por tu fe obediente, pues quedarte plantado. No te enorgullezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es decir, que si no perdonó a los israelitas, que son el pueblo original de Dios, los exilió, a mí que me hace pensar que Dios me va a perdonar que yo esté levantándome en contra de las ramas naturales. Yo fui injertado porque Dios tuvo misericordia de mí, y a mí ¿qué derecho tengo de levantarme en contra de las ramas naturales? Si no fueron perdonados ellos, menos yo, que las promesas son para ellos. Mira pues la bondad y la severidad. Mira la bondad y la severidad. La bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, es decir, los que desobedecieron, pero bondad contigo, que tú estás viniendo por fe. Si permaneces en bondad, de otra manera tú también serás cortado. Y esto lo está diciendo Romanos capítulo 11, verso 22.
Si tú no permaneces en la bondad de Dios, en obediencia, también serás removido. Igual como fueron exiliados los israelitas, tú también serás removido de tu identidad de israelita. Aún ellos, si no permanecieran en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, la restauración de Israel. Cuanto más si tú fuiste injertado, cuanto más los que por naturaleza son parte del olivo, cuanto más no serán ellos injertados. Eso se conoce como la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que eso ya caímos en esto. ¿Hemos sido arrogantes? Sí, hemos sido arrogantes hasta que nos hemos llenado. Lo hemos sido. Y ruego al Eterno para que nos abra el entendimiento y no nos deje ser más arrogantes, porque lo hemos sido. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel adormecimiento parcial o ceguera parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que Israel, aunque haya querido entender, no lo podía entender, porque por intencional se le puso una ceguera para que no pudiera mirar al Mesías Yeshua, y de esa manera pudiéramos nosotros venir y regresar, venir y ser parte del pueblo de Dios. ¿Ven la grandeza de nuestro Dios? Que le cerró el entendimiento a nuestros hermanos judíos con respecto a Yeshua, no a todos, a muchos. Porque si ellos hayan entendido que Yeshua era el Mesías, ellos agarran y lo sientan en el trono, y si hayan sentado a Yeshua en el trono como Mesías, como Rey, entonces las naciones no hayan tenido oportunidad de regresar, de venir. Estaba mirando un documento que los saduceos fueron que mandaban a traer al Mesías para la guillotina porque tenían temor, porque mucha gente lo quería poner como rey. Mucha gente lo quería poner como rey. De hecho, se escondió un tiempo porque el mismo pueblo lo quería coronar cuando hizo el milagro de los Búscalo, está en Juan. Okay, sí, En Juan está el pasaje donde dice que viene el pueblo y lo andan buscando para ponerlo, para sentarlo como rey. Lo quieren poner como rey. Entonces dice el verso 26 y 27: y luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando todos los extranjeros que tienen que entrar a ser parte del pueblo, entonces todos, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá a Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces ellos serán perdonados y serán traídos una vez más. Y cuando dice todo Israel todo Israel será salvo, no está hablando solamente de los israelitas por genética, sino todos los que fueron injertados en el olivo, que está hablando también de nosotros. A todos teníamos un velo, y en un determinado momento se nos quita ese velo, y podemos entender ahora que el Dios de la Biblia nos ama y nos está buscando a nosotros. Y ahora todos estamos regresando. ¿Lo encontraste? No. Entonces, ahora sí vamos a Gálatas capítulo 5, verso del 1 al 3. Vamos a empezar por ahí. Entonces, la razón que yo me tomé todo este tiempo para entrar al capítulo 5 de Gálatas es porque hay un contexto en cada capítulo de Gálatas. Y Gálatas capítulo 5 es un capítulo clásico para eliminar la Torá, eliminar las instrucciones del Todopoderoso. Gálatas capítulo 5, verso
verso 1 al 3 dice, Gálatas 5, 1 al 3, para libertad fue que el Mesías nos hizo libres. Estoy leyendo la versión, esa versión no la he conseguido en físico, la tengo en PDF, es la versión que a algunos no les gusta, pero a mí sí me gustó, es el código real. Yo lo tengo. ¿Qué dice? Dice, fíjense, lo voy a leer desde ¿Juan qué? Juan 6. Juan capítulo 6. Sí, lo voy a leer desde el 8 al 15. Dice. Juan 6 del 8 al 15. Juan 6 es del 1 al 15, pero porque es mucho, Ajá. es mucho lo que hay que leer, digo yo, porque ahí donde da relato, donde se convierten los dos panes y los dos peces. Ok, sí. Dice así, ¿se lo leo? Sí. Dice, entonces Andrés, que era otro de sus discípulos, Andrés era y otro de sus hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí hay un niño que tiene 5 panes, Torah, de cebada y 2 peces, 2 casas. Pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente? Yeshua le respondió, díganle a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron, eran unos 5,000 hombres. Yeshua tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Elohim, los repartió entre los que estaban sentados e hizo lo mismo con los pescados, dándole a todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Yeshua dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien nada. Ellos los recogieron y llenaron los 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Yeshua, decían, de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Yeshua se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez. Se dio cuenta de que lo estaban queriendo hacer rey. A la fuerza. A la fuerza. Si eso haya sucedido, nosotros no habíamos tenido ninguna entrada. ¿Y quién iba a poder contra ese rey? Nadie. Porque había un decreto divino sobre su cabeza. Entonces, el momento que Yeshua tomara el reinado como Mesías, como el rey Mesías, no solamente se iba a someter a Israel, sino que se iba a someter toda la tierra. Habíamos entrado directos al milenio. Pero la razón que él no se dejó entronar es porque era el milenio 4, el cuarto milenio desde la creación. Y teníamos que llegar hasta el milenio número 7. El milenio número 7 es el milenio sabático, el milenio de reposo. Por eso es que viene y se entrona. El milenio de reposo es el Shabbat del 7º día de la creación. El 8º día es el Shemini Atzaret, es decir, un nuevo comienzo. Terminamos el milenio y es cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo y el Mesías es el resplandor de la ciudad. Lo que habla Apocalipsis es justamente después de que culmine el 7º milenio desde la creación. Y ahorita estamos por terminar el milenio número 6, que desde mis cálculos, cuando Yeshua cumpla 2030 años de su resurrección, es cuando yo personalmente creo, eso es lo que yo creo personalmente de acuerdo a mis cálculos, que Él regresa. No sabemos exactamente en qué año fue que Él murió, porque no sabemos exactamente en el año que Él nació. Porque Yeshua, si algo estamos casi seguros, es que no nació en el año 0. Nació en el año 4 antes del año 0, o en el año 4
después del año 0. Entonces, si el libro 4, entonces Pablo, porque se cree que fue enterrado, muerto, crucificado a los 33. Se cree que fue a los 33, sin embargo, dice cerca de. No dice una edad exacta, sino dice cerca de. Entonces, el cerca de puede ser un año antes o puede ser 2 o 3 años antes, pero no está lejos. Entonces, por eso es difícil poder decir sí fue a los 33 años que él fue crucificado. A los 30 empezó su ministerio. Y en realidad, yo en ciencia cierta no sé exactamente cuántos años fue su ministerio. Unos dicen que fueron 70 semanas solamente, otros dicen que fueron 3 años, otros dicen que fueron 3 años y medio, y hay un poquito de discrepancia en eso. Entonces, lo que sí sabemos es que cuando llegue el milenio número 7 es cuando Yeshua retorna. Yeshua vino en el milenio número 4. Y yo personalmente creo, de acuerdo a Ezequiel capítulo 4, que cuando se completen los 2030 años de su resurrección, o los 2000 años de su resurrección, es cuando Yeshua retorna. Gálatas capítulo 5, verso 1 al 3. Para libertad fue que el Mashiach o el Mesías nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud, es decir, a la idolatría. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que miramos que ellos estaban por naturaleza, eran esclavos de los que no son dioses? Eso lo miramos en el capítulo 4, verso 8, si no estoy equivocado. Dice, porque en otro tiempo, cuando no habían conocido a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora habiendo conocido a Dios, o mejor dicho, que ustedes han sido conocidos por Dios, se vuelven otra vez a los débiles y pobres principios elementales y pretenden de nuevo esclavizarse a ellos. ¿A quiénes? A los que por naturaleza no son dioses. Entonces, si venimos al capítulo 5, verso 1, dice, para libertad fue que el Mashiach, el Mesías, nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Porque recordemos que son gente que vienen entre las naciones. Entonces, si nosotros estamos diciendo que están regresando a guardar los mandamientos de la Torah, entonces estamos dando por hecho que ellos crecieron guardando los mandamientos de la Torah toda su vida. Pero dice que ellos servían por naturaleza a los que no son dioses. Entonces, si ellos están regresando a la esclavitud, entonces ¿dónde están regresando? A los rudimentos idolátricos. Entonces, normalmente nosotros asumimos que el yugo de la esclavitud es la Torá. Sin embargo, el mismo Pablo está citando la Torá. El mismo Pablo cita los mandamientos. Capítulo 5, verso 2. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Mashiach, el Mesías, de nada os aprovecha. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Y totalmente estoy de acuerdo con eso. Que una persona que se circuncida está obligado a cumplir con todos los mandamientos. Esto es correcto. En el momento que una persona toma la circuncisión como señal de pacto, y se compromete a ser fiel a todas las a ser fiel a todas las condiciones de la Torá. Está obligado a ser fiel a todas las condiciones de la Torá. Aquí el punto es que los gálatas no están viviendo en Jerusalén.
por lo cual ellos son esclavos, ellos no pueden guardar los mandamientos de la circuncisión. Entonces lo que Pablo les está diciendo, mira, ustedes no están obligados a circuncidarse porque ustedes pertenecen a un amo y ese no los va a dejar ir 3 veces al año a Jerusalén a celebrar fiesta. Y si ustedes están circuncidados tienen la obligación de ir a Jerusalén. Pero como ustedes no lo pueden hacer, entonces no lo hagan por su propio beneficio. Ahora, esto llevaba un procedimiento quirúrgico y tienen que llevar un reposo. Entonces ellos son esclavos, ellos son instrumentos de trabajo. Entonces cuando entendemos lo que está sucediendo, realmente hace sentido lo que Pablo está diciendo. Entonces, lo cual ellos pueden tomar solamente el yugo de la Torá que ellos pueden guardar. Es decir, ellos no pueden guardar mandamientos que no se les permite porque son esclavos. Y si ellos se circuncidan, entonces ellos están tomando el yugo de todos los mandamientos que ellos incluso no pueden guardar. Dado a que son esclavos y la mayoría de los creyentes en Yeshua, en el Imperio Romano, eran de castas bajas, es decir, no tienen ningún derecho, no tienen promesas ni esperanza en el mundo, como lo dice Efesios capítulo 2, verso 12. O sea, no tienen esperanza en el mundo porque no hay promesas para ellos. Entonces, por eso es que ellos abrazan las promesas y el mensaje que Pablo le está llevando, porque Pablo es un abogado de inmigración desde ese tiempo. Efesios capítulo 2, verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin el Mashiach, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Sí dice eso la Reina Valera? Que estaban alejados alejados de las promesas de Israel, o alejados de la ciudadanía de Israel. Efesios 2, ¿qué? 2:12. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. O solamente la versión que tengo aquí que dice eso. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos estaban, no tenían parte. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por el alma del Mesías, es decir, por el Espíritu del Mesías, por el sacrificio que Yeshua hizo. Porque Él es nuestro shalom, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos formó una unidad, es decir, tanto de gentiles como de israelitas judíos, y también está cumpliendo con la profecía de los huesos secos. Derribando la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados a las ordenanzas contra los gentiles por su desobediencia, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo pueblo, firmado en paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio del sufrimiento del madero, destruyendo allí las enemistades. Y vino y anunció las buenas noticias de paz, de shalom, a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cercas. O sea que los que no tenían nada que ver con la ciudadanía de Israel y los ciudadanos israelitas, a los dos les dieron buenas noticias para que todos corrieran hacia un mismo lugar y todos nos encontráramos en el Mesías. Y ahora no importa qué genética tengamos, dice Gálatas, ahora todos venimos a ser parte del pueblo de Dios. Y ahora sí somos herederos de acuerdo a la promesa. Efesios capítulo 2. Verso 19 nos dice algo sumamente interesante. Se los voy a leer ahora mismo porque no lo tengo aquí anotado, pero ahí les va. 2:19. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros, ya no son gentiles ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Y ahora que ya están en el Mesías, ya no son extranjeros, ahora son uno con el pueblo de Dios, son parte de la familia de Dios, son parte del pueblo de Dios. Híjole. Entonces, ¿ya los cansé? ¿Los enfadé? ¿Los confundí? ¿Me dan 10 minutos más? ¿Sí? Ok. La mayoría de los creyentes en el Evangelio eran esclavos, y un esclavo no tiene soberanía sobre su libertad. Ellos no determinan dónde caminar o dónde no caminar. Ellos no podían tener familia. Un esclavo no podía tener una familia, porque estaban siempre a la disposición de sus amos, sus patrones. Entonces, ¿cómo Pablo va a lidiar con esta situación? Cuando las circunstancias no se les permitían, cuando la circuncisión era abominable, incluso muchos eran abominación en el contexto que ellos estaban. Incluso muchos judíos revertían su circuncisión, y esto es historia, mediante un procedimiento. Había un procedimiento quirúrgico y otros procedimientos, porque no querían verse como judíos, lo cual era algo no aceptable en el imperio grecorromano. Es decir, que una persona circuncidada era mirada como una persona abominable. Era una persona abominable, entonces por eso es que tenían. Ahora, estamos hablando de esclavos. El amo, el dueño de ese esclavo, porque en ese tiempo los esclavos hacían exactamente lo que el patrón les decía, no pueden hacer algo que no fuera dirigido por su jefe. Entonces son esclavos, se circuncidan, eso puede llevarlos incluso a la pena de muerte. Entonces esto es lo que Pablo les está tratando de hacer saber. Mira, si tú te circuncidas, tienes que guardar todos los mandamientos, tienes que ir 3 veces al año a Jerusalén a celebrar las fiestas, y en tu contexto no es bien visto. Entonces pongámonos en los zapatos de ellos. Nosotros amamos al Eterno y queremos guardar los mandamientos, pero ese mandamiento puede ser que nos lleve a la pena de muerte, porque estamos desobedeciendo al que se supone que es nuestro líder, nuestro jefe. ¿Lo haríamos? No necesariamente, porque no tiene nada que ver con salvación. Tiene que ver con una promesa, pero no tiene que ver con salvación. Entonces, este es el contexto de Gálatas. Si nosotros nos tomáramos el tiempo para investigar el contexto de Gálatas, nosotros nos daríamos cuenta exactamente lo que Pablo está tratando de decir, lo que Pablo está enseñando. Pero porque no nos tomamos el tiempo para investigar el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto religioso que el cual se vive en ese lugar, entonces nosotros damos por hecho cosas que ni siquiera está diciendo Pablo. Por eso yo tomé este reto. Yo sabía que cuando empezamos a estudiar Gálatas, yo sabía en el reto que me estaba metiendo. Porque me estaba metiendo en horas y días y semanas de estudio, porque eso se requiere de mucho estudio. Yo dije, voy a tomarme el tiempo que me tienen que tomar para estudiar la carta de los Gálatas y enseñarla en su propio contexto, tomando en cuenta el contexto cultural, que esa es una de las partes más importantes que hay que entender a la hora de estudiar Gálatas, estudiar Romanos y estudiar Hechos. Que como que me está gustando, porque me gustan los retos también. Como que me está gustando, y creo que me gustaría darle carta por carta las cartas de Pablo. Entonces el esclavo no tiene la libertad para ir a Jerusalén, ni determinar a dónde puede ir, o con cuánto puede ir, o cuando no puede ir. Dado a que no tenía ningún derecho legal para llevar a alguien a la corte, es decir, era un esclavo, no tenía ningún derecho para poder llevar a alguien. ¿Sabes qué? Hizo injusticia, me lo llevo a la corte, como hoy en día. ¿Sabes qué?
este me dijo esto, me hizo esto, lo llevamos a la corte, en la corte se define, un esclavo no tenía sus derechos. Entonces nosotros vivimos en un mundo donde nosotros realmente no somos de aquí. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no somos de aquí, pero tenemos muchos derechos. Por ejemplo, nosotros podemos ir a la corte con alguien y defendernos en la corte con alguien. Contrarrestar demandas. Incluso contrarrestar demandas. Incluso se levanta un nativo de aquí a Estados Unidos y nos hace una acusación racial. Nosotros podemos ir a la corte y pelear en la corte porque está siendo racista con nosotros. Y nosotros no somos de aquí. Él es nativo aquí. Y nosotros tenemos derechos. Esos esclavos no tenían esos derechos. Entonces no tenían ningún tipo de autoridad. Eran considerados como instrumentos de trabajo. Los esclavos eran como un vaso de uso y después los desechaban cuando les pegaba la gana. Este es el contexto histórico y cultural de Gálatas. Voy a terminar con Ezequiel capítulo 47. Capítulo 47 del verso 21 al 23, para que lo vayan buscando en lo que termino de leer aquí. Ezequiel capítulo 47, verso 21 al 23. Entonces vemos a Pablo que les dice que si quieren entrar al pacto completamente, lo pueden hacer. Pero si lo están haciendo de acuerdo a los fariseos, no lo están haciendo de acuerdo a lo establecido por Moisés ni por Yeshua, dado a que no es la concesión o no es el orden para la salvación, no es ese el orden para la salvación. Dado que la salvación fue dada gratuitamente a través de Yeshua. Esto lo dijo Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8, que dice: porque por gracia os aseguro vuestra parte en el mundo por venir a través de fe, de fe obediente. Esto no de vosotros, sino es una habilidad o un regalo gratuito del Eterno, dado por Elohim, no basado en obras legalistas, para que nadie se gloríe. Las obras legalistas son las obras de la ley, o son las interpretaciones rabínicas que hablamos en el primero y segundo capítulo. Porque somos hechura suya, creados en el Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, Pablo explica el oficio del Mesías sufriente en la redención. Elohim nos justifica para ser llamados hijos de Elohim. La Escritura promete una herencia y una identidad una identidad después de la resurrección o en la resurrección. Y esto es lo que Pablo está haciendo, en lo que Pablo está haciendo énfasis. Eso es lo que Pablo está enseñando, y Pablo está citando a Ezequiel capítulo 47, verso 21 al 23. Esto es lo que está citando Pablo. Lo que vamos a leer ahorita en Ezequiel es lo que Pablo está citando en Gálatas, que son las promesas para los gentiles. ¿Lo tenemos? Ezequiel capítulo 47, verso 21 al 23. Verso 21 al 23. Este es el país que deben repartir. Este es el país, ahí estamos hablando en el milenio. Este es el país que deben repartir entre las 12. Este es el país que tienen que repartir entre las 12 tribus de Israel. Será la herencia
que les toque a ustedes y también a los extranjeros. Esta es la herencia que les toca a ustedes como israelitas y también ¿a quiénes? A los extranjeros. A los extranjeros, a los gentiles que vivan con ustedes. que vienen con Israel. Que tengan hijos entre ustedes. Que tengan hijos entre Israel. Deberán considerarlos como si hubieran nacido en Israel. O sea que tienen que ser considerados los extranjeros que vinieron a vivir con Israel, tienen que ser considerados como israelitas legítimos. Y también tienen parte en la herencia. Considérenlo como si hubieran nacido en Israel. Cuando repartan la tierra entre las tribus de Israel, a ellos también les tocará su parte. O sea que cuando se reparta la tierra entre las 12 tribus de Israel, también les repartirán parte de los extranjeros que no son israelitas, pero que se convirtieron en israelitas. Ahora los israelitas no los pueden mirar como extranjeros, porque no existirán las castas sociales. No habrá de personas de, ¿cómo es que se le llaman? De alta sociedad, de media sociedad, de sociedad baja. No existirá más eso en el reino de Dios. Eso me conecta cuando el Padre le dio la Torá a los israelitas y a los no israelitas que subieron. Exacto. Dice, los extranjeros recibirán su parte en el territorio de la tribu en que estén viviendo. Yo, el Adón, lo ordeno. O sea que no es una opción, sino es una orden. Y ahí ya las noajidas dicen que los gentiles que lleguen se tienen que esclavizar bajo sus reglas de ellos. Entonces, con eso nosotros dejamos en claro que lo que son las leyes noágidas no son del todo inspiradas por el Eterno. Aunque yo entiendo el punto de ellos, pero yo no estoy de acuerdo con las leyes noágidas. Porque nosotros seríamos un cero a la izquierda. Entonces dijimos que Ezequiel capítulo 47, verso 21 al 23 dice: así dividirán esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad entre vosotros y entre los extranjeros que moren en medio de vosotros y hayan tenido hijos entre vosotros. Ellos os serán como naturales. ¿Serán como qué? Como naturales, como israelitas naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Híjole, qué interesante. Y sucederá que en cualquier tribu donde habite el extranjero, allí mismo le daréis su herencia, dice Adonai. Porque a través de la obediencia a los mandamientos nosotros nos convertimos también en Israel, a través de la obediencia a Yeshua. Somos Israel, entonces que nadie nos venga a decir que nosotros no somos parte de Israel, porque somos parte del pueblo. Y también tenemos derechos, tenemos las promesas, también son para nosotros por cuanto creemos en el mismo Dios que cree Israel. Entonces aquí en Ezequiel ya estamos en el milenio. El reino ya fue restaurado. Entonces el Eterno les promete una identidad y una herencia. Entonces vemos que la salvación, la justificación y las bendiciones no provienen por ser parte de una religión, sino por ser justificados a través de Yeshua. Aquí los extranjeros son tratados como nativos, una herencia, y esto es lo que está citando Pablo. Pablo les está citando estos versículos bíblicos, pero mostraremos que no depende de los hombres, sino de Elohim. Sino que estamos mirando que eso no depende de los hombres, sino que es un decreto divino. Esto fue lo que Dios ordenó y esto es lo que se hace. Nos guste o no nos guste. Es lo que Dios dijo y es lo que se hace.
Entonces, eso es lo que estamos, este es el contexto de Gálatas capítulo 5. Y perdónenme por cansarlos, perdónenme por tomarme tanto tiempo en el contexto de este capítulo, pero es necesario, o era necesario tomar dos enseñanzas completas para tener un panorama de lo que está sucediendo en Gálatas capítulo 5. Porque no es justo que solamente leemos los versículos y nosotros damos por hecho que está hablando Pablo en contra de los mandamientos de Dios. ¿O creen que sí es justo solamente leer y llegar a nuestras propias conclusiones? Sin entender el contexto geográfico, aunque no estamos dando geografía, pero estamos dando un contexto cultural y un contexto histórico y un contexto religioso. Y no nos metimos en el culto imperial todavía, porque hay culto imperial. El culto imperial es un punto interesante. ¿Ustedes se recuerdan de Naamán el leproso? ¿Ustedes se recuerdan que Naamán, yo hice una enseñanza sobre eso, ustedes se recuerdan que Naamán dijo, después de que él fue sanado, dijo, déjenme llevar unas cargas de tierra de aquí de Israel para llevármelas allá donde yo estoy para poder adorar al Dios de ustedes? ¿Y qué fue lo que dijo? Ruego para que el Dios de ustedes me perdone cuando yo venga con mi Señor el Rey y apoye mi mano sobre su hombro cuando él viene a adorar al Dios, no sé si es Dios Quemos o cuál es el Dios. Porque él era un esclavo del rey, entonces él tenía que venir y adorar, tenía que venir con el rey cuando él viniera a adorar en el templo pagano. Y él está pidiendo misericordia por ello, anticipadamente. Pues yo quiero servir a tu Dios, pero yo reconozco que no me mando solo. Eso está pasando en Gálatas. Todos son esclavos. El que no tenía privilegio, ¿qué era? No sé si vamos a mirar la próxima semana la diferencia entre los plebeyos y los patricios, que me gustaría hacer una enseñanza sobre, bueno, de hecho aquí en Gálatas cabe eso. Creo que los patricios y los plebeyos tenían más elevación que un esclavo normal. Todos son esclavos, todos son esclavos, pero unos tienen más privilegios que otros. Incluso un esclavo natural, normal, del emperador tenía más derechos que un esclavo de otra persona. Dependiendo quién es tu señor, esos eran los derechos que tenías. Bueno.